Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda a la hora que estén mirando esta charla. Esta charla va a versar sobre recolección de muestras para diagnóstico de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Mi nombre, para los que no me conocen, los que no vieron las charlas anteriores, mi nombre es Verónica Seija, soy profesora del Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina. Soy la encargada del área de microbiología y me dedico a la microbiología hace cerca de 30 años y además me dedico a la parte de control de infecciones asociadas a los cuidados de salud o nosocomiales, eh, como quieran llamarles. Vamos a ver el recorrido que vamos a hacer en esta charla. Vamos a hablar de la importancia de la preanalítica, vamos a hablar de las muestras necesarias para el diagnóstico de sepsis, para el diagnóstico de bacteriemia relacionada a catéter, para el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación, para el diagnóstico de infección urinaria y para el diagnóstico de infección de sitio quirúrgico, entendiendo estas como las principales infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Importancia de la preanalítica, primer punto bien importante. La preanalítica, ¿a qué le llamamos nosotros preanalítica? A todos los procesos o pasos que se dan desde la elección y solicitud del estudio microbiológico, o sea, ya de la decisión esa de la solicitud es parte de la preanalítica, hasta que la muestra entra al laboratorio y se procesa, comienza la etapa de procesamiento de esa muestra. Todo eso es preanalítica. Hay una parte preanalítica intralaboratorio, pero hay una parte muy importante preanalítica fuera del laboratorio. Los parámetros preanalíticos son un componente que es fundamental de las pruebas microbiológicas. Pero el gran problema que tenemos es que la mayor parte de esa fase preanalítica sucede fuera del laboratorio, como decía hoy. Los resultados, digamos, que emite el laboratorio de microbiología están directamente relacionados con la calidad de la muestra. A muestras de mala calidad, malos resultados microbiológicos. No hay forma. Esto es así. Por eso hoy estamos charlando de esto y marcando la importancia de la fase preanalítica. El diagnóstico de sepsis. Cuando uno piensa en sepsis, no voy a entrar en lo que es sepsis ni en la importancia de esta eh, infección, pero es claro que cuando uno piensa en diagnóstico etiológico de sepsis, eh, prácticamente piensa en detección de bacteriemia y fungemia. ¿A través de qué? A través de la realización de hemocultivos. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes, en mi opinión, sobre el tema hemocultivos? Son dos fundamentalmente. Pueden leer cualquier manual de recolección de la muestra, pero hay dos cosas que son fundamentales. O sea, la recolección tiene muchos pasos. Evitar la contaminación y el volumen de sangre. Ya hablamos, cuando hablamos de los microorganismos gram positivos, del tema del problema de la contaminación con estafilococos de piel a la hora de la extracción de hemocultivos. Por lo tanto, van a ver que la antisepsia de la piel es un paso fundamental para evitar la contaminación de esos hemocultivos. Y tiene que ser digamos, tiene que ser hecha esa antisepsia de la piel en forma muy, digamos, concienzuda, por decir de una manera, muy prestando la atención. Y luego el volumen de sangre que van a extraer, que eso también es sumamente importante. En cuanto al volumen de sangre, ya hace muchos años este trabajo de Cockerill que marca cómo es el aumento de la tasa de recuperación de verdaderos positivos de 20 mililitros versus 10, de 30 versus 10 y de 40 versus 10. Y ustedes van viendo cómo la tasa de recuperación aumenta con el volumen de sangre extraída.
¿Cuál es la recomendación para el caso de adultos? Hay una tabla que la van a encontrar en muchos, digamos, manuales de recolección que muestra qué volumen tienen que extraer ustedes de acuerdo a la edad, en realidad no es a la edad, perdón, es al peso del paciente. Digo, porque ustedes pueden tener desde un bebé, de un neonato, de un pretérmino, hasta un paciente adulto. En los adultos la recomendación son 40 mililitros. Disculpen que estoy grabando y me doy vuelta. Eh, Son 40 mililitros. En el caso de cómo arranca lo primero, perdón, me fui de diapo. Lo primero que ustedes hacen es juntar todos los materiales para poder hacer la recolección de la muestra de hemocultivo, ¿no? Entonces ahí van a juntar todas las cosas que necesitan. Esto el licenciado de enfermería lo hace 300 veces mejor que yo. El segundo paso es, ahí dice solicitud en mano, pero hoy sabemos que muchas veces la solicitud puede ser electrónica, así que lo importante acá, más que solicitud en mano, es tener bien identificado o correctamente identificado al paciente que ustedes le van a hacer la extracción de hemocultivos. Tienen que corroborar que está la indicación médica y identificar correctamente cuál es el paciente que ustedes le van a tener que hacer la recolección de los hemocultivos. También le van a tener que explicar al paciente la maniobra que le van a hacer. O sea, está bueno decirle qué es lo que le van a hacer al paciente. O sea, explicar la forma, lo que van a hacer, cómo van a hacer la extracción de los hemocultivos. El siguiente paso, que puede hacer igual concomitantemente a cuando hacen em, cuando hacen la antisepsia, es hacer la desinfección del tapón de goma de la botella. Generalmente las botellas de los equipos automatizados, una vez que uno retira la tapa como una tapita de plástico que traen, tienen un tapón de goma donde se inocula la jeringa. Y ese taponcito hay que desinfectarlo correctamente con alcohol y dejar que se seque completamente. Luego de eso, se van a lavar las manos, aplicarse alcohol gel, aplicar el torniquete, palpar la vena que van a puncionar, identificar bien dónde es que van a puncionar. Y luego van a hacer a realizar la antisepsia con alcohol 70 primero, una zona de aproximadamente 10 centímetros alrededor del sitio donde van a hacer la punción. Empiezan por el centro y van haciendo círculos hacia el exterior. Repiten el procedimiento utilizando clorexidina alcohólica y dejen actuar hasta que se seca el antiséptico completamente sobre la piel. En algún momento de acá, ustedes se van a colocar guantes estériles porque si van a volver a tocar, no deberían volver a tocar el sitio de punción, pero si lo tienen que llegar a tocar, van a tener que hacerlo ya con guantes estériles colocados. Por supuesto, y además la maniobra, que es una maniobra que se hace con algún dispositivo punzante, obviamente también se tiene que hacer con guantes, por supuesto, como toda maniobra de este tipo. La extracción van a ser 20 mililitros para colocar 10 mililitros en el frasco aerobio y 10 mililitros en el frasco anaerobio. Hay dos sistemas de extraer los hemocultivos. La mayoría de ustedes seguramente usa aguja y jeringa, pero el otro sistema que es recomendado, en el caso de este que es de fabricante es Biomerie, ellos recomiendan este sistema, es un sistema que es como una mariposa, ahí lo que ustedes están viendo en la foto, es como una mariposa y tiene un adaptador que se inyecta directamente la sangre a la botella de hemocultivo. Y ustedes van viendo
el volumen que van sacando, porque van mirando, porque la botella tiene rótulo ¿cómo se llama? Tiene rótulo de los mililitros que tiene. Entonces, ahí cuando usan ese sistema como de mariposa, primero colectan la botella o colocan la sangre en la botella aerobia y luego en la botella anaerobia. ¿Tá? Es así como se hace. Lo otro, no es necesario cambiar de aguja en ningún momento. Pueden utilizar la misma aguja de la punción, en este caso, como hay una cosa, pero eso básicamente para cuando usan aguja y jeringa, ¿no? Que no es necesario cambiar de aguja para inocular la botella de hemocultivo. En este caso usa un dispositivo, así que es distinto. Si están usando aguja y jeringa, ¿tá? Es todo lo contrario. Primero inoculan la botella anaerobia y después inoculan la botella aerobia. ¿Tá? Atenti a eso, que es un detalle importante. Yo sé que en algunos lugares, en pocos, usan el sistema ese del adaptador con la mariposa, pero la mayoría de ustedes va a utilizar los hemocultivos extrayendo la muestra con aguja y jeringa. Si usan la dupla de botella aerobia anaerobia, en ese caso, anaerobia primero, aerobia después. Luego que inocularon la sangre, hay que mezclar la sangre con el medio de cultivo, porque el medio de cultivo tiene anticoagulante y obviamente no se tiene que coagular la sangre dentro de la botella. Y lo que hacen es hacer un movimiento de mezcla suave, no de así, no, así, suavemente, y ya ahí queda la botella lista para llevarlo al laboratorio. De todas maneras, en realidad no queda lista porque hay que hacer este otro paso que es la identificación correcta de la botella. Con el nombre, con la cédula y con la fecha y la hora de extracción de la muestra en el lugar destinado para colocar esa etiqueta. Para colocar esa etiqueta o esa data, que ahora después van a ver una foto donde se ve perfecto. Y no colocar ningún tipo de leuco sobre los códigos de barras de la botella. La botella trae códigos de barra y no hay que poner ningún código, ninguna etiqueta ni ninguna marca sobre ese código de barras que luego el laboratorio lo utiliza para la lectura y la identificación de esa botella. Tampoco intenten volver a colocar el taponcito plástico de nuevo. Si quieren, si quedó sangre sobre el tapón de goma, simplemente desinfectan bien con alcohol y nada más. Allí ven cómo se coloca ahí, en ese caso, una etiqueta con todos los datos, que también hay instituciones que generan sus etiquetas en las enfermerías y colocan una etiqueta. Después yo les voy a mostrar en otra foto más adelante dónde tienen que colocar toda la información de las cuales yo les hablé y que es tan importante. Muchas veces creen, ¿tá?, que en esa etiqueta, que generalmente tiene la fecha y la hora, hay que asegurarse que sea la fecha y la hora correcta del momento que ustedes se sacan la extracción. Porque muchas veces las etiquetas que salen de los sistemas de laboratorio o de los sistemas que ustedes tienen para etiquetar, tienen la fecha y la hora o la fecha sola del momento que se hizo la indicación del estudio. Y no es lo mismo para el laboratorio esa fecha, ese día, esa hora, que, o sea, yo puedo haber indicado el hemocultivo ayer y estar haciendo la recolección de las muestras hoy. Capaz que lo estoy haciendo en el momento, pero me puede pasar eso. Por lo tanto, es muy importante que ustedes llenen a mano los datos que no sean los datos que vienen en la etiqueta, o sea, que sean los datos de la fecha y de la hora, y ahora vamos a ver que también tienen que rotular con la forma de recolección de la muestra. Si la muestra se extrajo por una vía central, o sea, es lo que llamamos un retrocultivo, eso tiene que estar perfectamente identificado para la correcta interpretación de los resultados.
¿Qué pasa cuando yo tengo o sospecho la presencia de una bacteriemia relacionada a un catéter venoso central? Allí, generalmente, bueno, hay una definición de bacteriemia relacionada al catéter que es una definición clínica. También hay una definición para la vigilancia epidemiológica. Nosotros hoy no vamos a entrar en definiciones de vigilancia epidemiológica porque no corresponde y seguramente a lo largo de este curso vean las definiciones que se utilizan para la vigilancia epidemiológica. Pero la definición clínica generalmente es, para este cuadro, bacteriemia fungemia en un paciente que tiene un dispositivo intravascular y con al menos un hemocultivo positivo extraído por vena periférica, que se acompaña a manifestaciones clínicas, fiebre, hipotensión, escalofríos, con ausencia de un foco aparente, de otro foco, obviamente que no sea el catéter, y que tiene uno de los siguientes datos de cosas presentes. O el cultivo del catéter con recuento semicuantitativo de Macchi mayor a 15 unidades formadoras de colonia, con el mismo hemocultivo, que con el mismo microorganismo que el hemocultivo sacado por vena periférica, o que el hemocultivo simultáneo de muestra extraída por catéter y muestra por vena periférica, donde la muestra por catéter es detectada positiva por el sistema automatizado de incubación por lo menos 120 minutos antes que la muestra extraída por vena periférica. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más desarrollado este concepto para que quede todavía más claro, porque es un concepto que hay mucho error en esta forma. De hecho, uno ve muchas cosas distintas hechas que no son las correctas para el diagnóstico que tenga relación al catéter. Así que vamos a ver primero. Yo voy a retirar ese catéter porque es un catéter de corta permanencia, porque sospecho la bacteriemia, pero lo voy a retirar, lo quiero cambiar. Estoy muy seguro que el catéter debe ser el problema. Lo que puedo hacer es sacar 2 muestras de hemocultivo por vena periférica y mandar luego sacar el catéter o la punta de catéter y mandar el cultivo de la punta de catéter. Los 5 centímetros, digamos, más proximales. Las 2 muestras de hemocultivos por vena periférica, hoy no dijimos qué tiempo tiene que haber entre una muestra y la otra muestra. O sea, les hablamos de cómo se colecta una muestra, pero no dijimos el tiempo. El tiempo que medie entre una muestra y la siguiente muestra puede ser inexistente. O sea, yo puedo sacar una muestra por una vena de un brazo y luego por la vena del otro brazo casi simultáneamente. No se han encontrado diferencias en la tasa de recuperación por hacer las muestras en forma simultánea de 2 sitios distintos de punción con relación a separar las muestras media hora, 20 minutos, 35 minutos, lo que quieran, 1 hora. Eso ya hace tiempo que en desuso total. Generalmente el tiempo que media entre las 2 extracciones está vinculado básicamente a la gravedad del paciente. ¿Tá? En este caso, pueden ser 2 muestras simultáneas o 2 muestras separadas por 5 minutos, 10 minutos, y luego se saca el catéter venoso central y se corta con tijera estéril o con material estéril los 5 centímetros distales, no proximales. Cuando ustedes no quieren retirar el catéter, no van a retirar el catéter porque tiene una baja sospecha clínica, porque es un catéter de larga permanencia muy valioso, tunelizado, porque hay dificultades en los accesos vasculares. Cuando no se quiere, como digo, como ya les dije, no se quiere sacar el catéter por baja sospecha, esa es una situación distinta. Entonces ahí se va a utilizar la técnica, digamos, de intentar el diagnóstico a través del tiempo diferencial de positivización. Entonces, primero, para poder hacer esto, el laboratorio debe contar con equipo automatizado que informe la hora en que se positivizó la muestra. Esto es muy importante, que ustedes, antes de embarcarse en hacer esto, tienen que tener claro cómo está trabajando su laboratorio.
Entonces, lo que van a hacer es la extracción simultánea, menos de 5 minutos de separación, de una muestra por el catéter venoso central y por la vena periférica. Lo que yo les recomiendo es que primero extraigan la de la vena periférica y después se vayan a extraer la del central. ¿Por qué? Porque generalmente la de vena periférica es la que se demora más, porque hay que hacer toda la preparación, etcétera, etcétera. En la muestra por catéter venoso central se hace bien la desinfección del lugar de extracción y se extrae la muestra. ¿Tá? No se requiere hacer ninguna, no ha habido ninguna diferencia de sacar un poquito de sangre y después sacar más, nada, o sea, de sacar una porción primero y después sacar la muestra verdadera, eso no ha mostrado ninguna diferencia, digamos, en el único momento que yo tendría cierto cuidado es quizás sacar, digamos, descartar los primeros mililitros y si hace poquito pasaron antibióticos por esa vía. Luego de la extracción esa simultánea, el otro cuidado que hay que tener es que la extracción debe ser del mismo volumen, la misma cantidad de sangre. Esto es muy importante, que sea la misma cantidad de sangre, porque ustedes van a comparar eh, los tiempos de positivización. Por supuesto, otra vez vuelvo sobre el tema del adecuado rótulo de las muestras, con el día, con la hora y cuál es la muestra que fue extraída por vía venosa central y cuál por una vena periférica, no vía venosa periférica. A nosotros nos ponen 2 por BBP. Y yo digo, BBP, vía venosa periférica, pero no se sacan muestras por vía venosa periférica hemocultiva, debe ser vena periférica. Pero en realidad ponen BDP, problemas. Entonces, acá esto es como la trae la botella, digamos, de Bactaler, pero obviamente hay otras marcas, pero deben ser muy similares. Acá está la carita, donde va el nombre y el número identificatorio del paciente, las cédulas generalmente, donde va a ir la fecha y si la muestra es por vía venosa central o en realidad acá va el nombre, acá va el número y después va la fecha y la hora en el relojito con luego en algún lugar poner o distinguir cuál es la muestra por vía venosa central. En los catéteres multilumen, o sea, cuando ustedes tienen un catéter que tiene más de un lumen colocado, o sea, tienen, por ejemplo, un catéter de diálisis con un lumen arterial y un lumen venoso, hay que extraer sangre por cada lumen por separado para el diagnóstico bacteriano relacionado al catéter y rotular otra vez adecuadamente. ¿Tá? Porque puede que un lumen sea positivo y el otro no. Así que si hay más de un lumen, hay que sacar por cada lumen. Otra cosa importante es que así como yo hablé hoy de que para el diagnóstico de sepsis utilizaba una botella aerobia y una anaerobia, en el caso del diagnóstico de bacteriemia relacionada a catéter es suficiente la extracción de una botella de hemocultivo por vena periférica y una por vía central. No se necesitan periféricos adicionales. A ver, pero acá hay que ser poquito cuidadoso y a veces usar el razonamiento. Si se sospecha otro cuadro clínico, o sea, una cosa que no sea bacteriemia relacionada a catéter, en ese caso podría ser necesario los periféricos adicionales. No son necesarios si solamente están despistando bacteriemia relacionada a catéter, pero si ustedes piensan que el paciente podría tener bacteriemia con otro foco y quieren descartar el catéter y otro foco que pueden estar sospechando, bueno, ahí quizás se necesite sacar más periféricos para llegar a los 40 mililitros. ¿Cuál es el criterio diagnóstico? Bueno, que ambas botellas, la sacada por la central y la sacada por la vena periférica, desarrollen el mismo germen, pero que el hemocultivo extraído por la vía central avise positivo por lo menos 120 minutos antes que la muestra extraída por la vena periférica. ¿Y esto qué significa? Que cuando hay bacteriemia relacionada a catéter hay más cantidad de bacterias
en la muestra que se extrae por central. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y es lo que justifica que esa muestra avise positivo antes que la muestra sacada por la vena periférica. Lo otro que hay que recordar, que hay que tratar de no abusar de los retrocultivos. ¿Por qué? Porque los retrocultivos, homocultivos extraídos por la vía venosa central, tienen una mayor tasa de falsos positivos. O sea, se contaminan más las extracciones por central que las extracciones por vena periférica. Y además hay una mayor especificidad y valor predictivo positivo en los hemocultivos extraídos por vena periférica que en los retrocultivos. El valor predictivo negativo generalmente es similar de ambas técnicas, y el tiempo diferencial de positivización puede no diferenciar entre bacteriemia en relación a catéter y no bacteriemia en relación a catéter en pacientes que están recibiendo antibióticos. Ahí pierde un poco de especificidad. Bueno, ¿qué cosas les puede pasar? Por ejemplo, que solo esté positiva la muestra que está extraída por la vía venosa central. Yo no saqué el catéter, me viene la muestra por central positiva, la muestra por vena periférica negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el catéter está colonizado, pero no demostramos bacteriemia relacionada al catéter. Seguramente ese catéter se va a sacar, les voy diciendo. Esto, no sé por qué quedó acá, disculpen. Otra posibilidad, está solo positiva la muestra extraída por la vena periférica y no la muestra por catéter. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, parece que el catéter está bien. Podría ser una bacteria de otro origen, podría ser, pero es difícil que la muestra por central no esté positiva. O podría ser una contaminación de hemocultivo. Podría ser, eventualmente. No se cumple el tiempo, otra posibilidad es que no se cumple el tiempo diferencial de positivización. O sea, que en vez de la central avisar 120 minutos antes, avisa, por ejemplo, al mismo tiempo que la vena periférica, o 60 minutos antes solamente que la vena periférica, la central. Entonces ahí la bacteriemia es de otro foco, que no es el catéter. O el paciente está recibiendo antibióticos, que puede ser la otra posibilidad que se tiene que barajar. Hemos terminado con este tema, vamos a pasar a la neumonía asociada a la ventilación, de la cual voy a decir 2 o 3 cosas nada más. Lo primero es que es la que se define como aquella que se produce más de 48 horas después que los pacientes han sido intubados y han recibido la ventilación mecánica y requieren una alta sospecha clínica combinada con hallazgos del examen físico, del PAFI, de la radiografía de tórax y también complementariamente del cultivo de las secreciones respiratorias. No es fácil el diagnóstico clínico de neumonía asociada a la ventilación. Sí hay una definición epidemiológica bastante clara, pero desde el punto de vista clínico a veces hay muchas dudas y esto puede generar que a veces se usen antibióticos y luego se saquen porque se demuestra que el paciente no tiene en realidad neumonía. ¿Con qué muestras yo cuento para poder hacer el diagnóstico etiológico? Bueno, con aspiración de secreciones traqueales, con los lavados bronquioalveolares, que son muestras más invasivas, con hemocultivos y con líquido pleural, que obviamente solo lo vamos a tener si el paciente tiene derrame pleural. La aspiración de secreciones traqueales, hay que recordar que el paciente lo primero que tiene que tener son secreciones y secreciones purulentas. Si no, creo que no vale la pena aspirar pacientes que no tienen nada, porque o instilar suero para traer algo, esas cosas a mí no están no me gustan mucho. Siempre debe que ustedes reciban
un resultado de un aspirado de secreciones traqueales, deben recibir un resultado acompañado del resultado del examen directo y del informe del cultivo cualitativo o semi-cuantitativo. O sea, lo que van a recibir es si se ve en el directo reacción inflamatoria, si se ven bacterias o no, y si desarrolla tal o cual microorganismo o si desarrolla 2 cruces, 3 cruces, o sea, algo semi-cuantitativo que a ustedes les permita valorar qué cantidad de bacterias tiene. Lo que está claro es que generalmente la neumonía asociada a la ventilación está asociada a recuentos altos en los cultivos. La otra muestra que hablamos fue el lavado bronquioalveolar. El lavado bronquioalveolar es una maniobra médica, la hace un médico que puede hacerlo con el broncoscopio, entonces habla de lavado broncoscópico o lavados a ciegas, o sea, lavados no broncoscópicos, donde generalmente el intensivista pone una sonda, va midiendo y hace el lavado sin poner un fibrobroncoscopio. Siempre, siempre, siempre en los lavados, porque después que ustedes colocan el broncoscopio o la sonda a ciegas, van a inyectar suero fisiológico y luego se van a traer ese suero fisiológico que inyectaron. Siempre en todos los casos hay que descartar la primera porción, que es la que está contaminada con microbiota del tracto respiratorio superior. Cuando uno recibe el informe de un lavado bronquioalveolar, debe venir acompañado también del resultado del examen directo, indicando si la muestra es representativa o no del tracto respiratorio inferior. Esto lo tiene que poner el microbiólogo o quien esté a cargo del área de microbiología, y con un informe cuantitativo, o sea, desarrolla 1000, desarrolla 10.000, desarrolla 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de tal microorganismo. Siempre tiene que ser así de informe. Vamos muy rápido seguramente, pero ustedes pueden pausar el video cuando quieran. Infección urinaria asociada a cateterización urinaria. Maniobra bastante frecuente a nivel nosocomial. Cuando yo pienso en infección urinaria, siempre tengo que tener presente clínica, urocultivo. O sea, el diagnóstico de infección urinaria es clínico microbiológico. Tiene una sintomatología clínica bastante, a veces clara, otras veces no tanto, y el urocultivo es el que, de alguna manera, con la bacteriuria cuantitativa, es el que de alguna manera sella el diagnóstico poniéndole un microorganismo causal a la infección urinaria. Esto está tomado de las guías españolas de diagnóstico y tratamiento de infección urinaria, y ellos dicen que los signos y síntomas compatibles con infección urinaria incluyen infección urinaria sintomática. Después van a ver que para la vigilancia esto se complica un poco, pero bueno, ya lo verán más adelante. Para infección urinaria incluyen fiebre, chuchos, alteración del estado mental o malestar general, sin otra causa que lo explique. Y pueden haber signos focales del tracto urinario como dolor en el flanco, ¿sí? A nivel lumbar, o dolor al nivel de la pelvis, sensibilidad en el ángulo costovertebral, los signos de Cushón, Surraco y Giordano, y hematuria aguda, que puede ser otra cosa que se presente. O sea, cuando el paciente tiene este cuadro, esto tiene indicación de realización de urocultivo. Porque ahora vamos a ver que en los pacientes sondados la presencia de síntomas urinarios tiene un valor limitado para diferenciar la bacteriuria asintomática de la infección urinaria sintomática. En pacientes a los que se ha retirado la sonda, la presencia de síntomas urinarios es bastante sugestiva de infección urinaria sintomática. Esto es así, lo dice la guía tal cual, o sea, hay determinados síntomas que
digamos, son a veces causados por la molestia de la sonda y no específicamente porque haya una infección urinaria. Y ustedes saben que ustedes colocan una sonda y a los días ese paciente rápidamente está colonizado con bacterias. Entonces, el hallazgo de bacterias exclusivamente en la orina no tiene eh, específicamente tiene que ser una infección urinaria. Puede ser perfectamente una bacteriuria asintomática. En los pacientes sondados, la presencia o ausencia de orina que huele feo o turbia no se puede utilizar para diagnóstico de para distinguir bacteriuria asintomática de infección urinaria, ni tampoco como indicación para realizar un urocultivo o una terapia antibiótica. O sea, que la orina esté turbia no es indicación de urocultivo. Grabado acá, grabado. La piuria, o sea, la presencia, bueno, piuria ya no se habla, pero así lo decía la guía, en general lo que se dice es leucocituria, o sea, la presencia de leucocitos en la orina tampoco es diagnóstica ni de bacteriemia ni de infección urinaria, porque en los pacientes sondados la leucocituria es bastante, digamos, constante, porque de hecho nuestro organismo está reaccionando contra ese objeto extraño, entonces hay reacción inflamatoria. La ausencia de leucocitos en un paciente que está sintomático, ¿tá? O sea, yo tengo síntomas de tracto urinario, ¿tá? Pero no tengo leucocitos, bueno, eso sugiere que el diagnóstico podría ser quizás distinto a la infección urinaria. ¿No? Podría ser. Los leucocitos podrían estar vinculados a otra cosa. ¿Cómo hago para colectar? Me parece importante decirles esto porque muchas veces, o sea, estas cosas que les dije anteriormente, porque muchas veces son indicaciones y está mal indicado el urocultivo. ¿Tá? Es indicación de colectar la muestra de urocultivo cuando hay síntomas y signos de infección urinaria. ¿Cómo se colecta esa muestra? Si se ha colocado una sonda permanente durante más de 2 semanas, esta debe sustituirse antes de obtener la orina para cultivo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si no se pone una sonda nueva, la posibilidad de un biocultivo polimicrobiano es muy alta. Porque ese paciente ya está colonizado, esa sonda ya tiene microorganismos adheridos a su pared interna y externa. Así que cambien la sonda antes de hacer el biocultivo. ¿Cómo se colecta? Bueno, acá, esto perdonen que esté en inglés, pero la foto fue la que encontré más representativa, pero igual se ve bastante poco. Uno puede hacer dos cosas. Uno, tener un puerto donde uno saca una muestra y lo otro es puncionar con aguja y jeringa la sonda, cuidando de no, palpando bien, cuidando de no funcionar por donde pasa el líquido para el balón. Acá lo que hacen es desinfectar bien con alcohol la sonda y funcionarla. Pueden poner un clip para que se llene de orina por arriba del clip, sí, pueden ponerlo unos segundos simplemente para que se llene de orina y no estar haciendo una punción a ciegas. ¿Ah? Luego que sacan la muestra con la jeringa, la ponen en un frasco urocultivo estéril y ya está lista para el envío al laboratorio, con unos pocos mililitros alcanza para el cultivo. Infección de sitio quirúrgico. Bueno, hay algo que no hablamos que fue de la parte del transporte de las muestras y la conservación. Los hemocultivos hay que llevarlos cuanto antes al laboratorio de micro.
Si los tienen que conservar mientras están sacando unas muestras y la otra, tienen que conservarlos a temperatura ambiente. El urocultivo se puede, es conveniente que llegue antes de las 2 horas de colectada la muestra, se conserva refrigerado en el caso que pasen más allá de las 2 horas. En cuanto a la infección de sitio quirúrgico, yo no voy a hablar de la definición de ICQ en este caso, pero generalmente hay salida de pus a través de la incisión, aunque hay muchas infecciones de sitio quirúrgico, esto sería la salida de pus a través de la incisión, una infección superficial, también puede haber infecciones de órgano-espacio, e infecciones, eh, digamos, de más profundas, por lo tanto, tienen otros métodos de recolección. Hoy vamos a hablar de las heridas superficiales. Guerra al hisopo, o sea, hay que tratar de no enviar hisopos, sin embargo, es lo que más recibimos cuando hablamos de infección de sitio quirúrgico. Y hay dos problemas. Uno, que se colecta muy poca muestra, por lo tanto puede haber problemas en la recuperación del agente causal de esa infección de sitio quirúrgico, porque ese hisopo con algodón a veces absorbe mucho, no, realmente es un problema, hay muy poca muestra allí. Entonces, siempre es preferir el aspirado de las secreciones purulentas o de la herida quirúrgica, o los trocitos de tejidos si se pueden enviar. Siempre tratar de eso. Por supuesto, la muestra tiene que ser representativa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que básicamente cuando uno tiene una herida, está saliendo pus, primero hay que limpiar, lavar bien esa herida con suero fisiológico, sacar todos los detritus celulares, el pus, el no sé, todo, y colectar la muestra contra los bordes granulantes de la herida, aspirando contra los bordes granulantes. O pasando un hisopo, si no hay más remedio, por los bordes granulantes de la herida. ¿Por qué? Porque esos son los que van, tenemos que ver si en la parte esa que está granulando hay un retraso de la cicatrización por la presencia de algún microorganismo, y bueno, colectar obviamente también el microorganismo causal de la infección de sitio quirúrgico. Pero a veces en el pus ya todo está muerto, ¿tá? Y no conviene colectar solo pus. En la infección de sitio quirúrgico ahora, creo que en Uruguay no están disponibles, pero comienzan a verse a nivel mundial la recolección de la muestra a través del uso de estos tipos, distintos tipos de hisopo. Fundamentalmente estos son de una marca puntual, que se llaman Flocket, que tienen una tecnología, digamos, como de pelitos, y captan mucha muestra. Luego ese hisopo peludito, digamos, estéril, que se pasa y que es bastante cómodo para la recolección de la muestra, se coloca en un medio de transporte. Entonces, estos son los medios de transporte, se coloca ahí el hisopo, que se parte, se coloca ahí. Todo ese material que lleva el hisopo pasa, por la tecnología que tiene el hisopo, pasa a ese medio líquido, y de acá, de este medio líquido, se puede hacer el examen directo y los cultivos del mismo. Entonces resulta ser una muestra de mucho mejor tasa de recuperación, siendo un hisopo, pero es un hisopo muy particular y muy especial. Creo que con esto terminamos. Hicimos un sobrevuelo por las muestras más importantes, o la forma de recolección de las muestras más importantes. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen dudas, si quedó alguna duda
alguna cosa que quieran preguntarme, me pueden conectar por mail. Tengo una página web donde hay algunas cosas de las que hago. Pueden seguir mis redes sociales, LinkedIn, Twitter, fundamentalmente Instagram, donde comparto mucha información que tiene que ver con el diagnóstico microbiológico. Así que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y bueno, nos estamos viendo en alguna oportunidad. Gran saludo para todos y todas.